Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Nos proponemos a cumplir la cita a nuestro Dios para escuchar su palabra y para dejar guiarnos por ella, para poder saber sobre qué estamos siendo cimentados y guiados y poder hacer de esta su palabra amén en nosotros, obedeciéndola, llevando a cabo todo lo que nos está mostrando a través de ella. Y precisamente estamos mirando sobre la autopropagación, sobre los tres autos de la iglesia, que es autosostenimiento, autogobierno y autopropagación. Habiendo visto ya las dos primeras, y estamos en la última, que es autopropagación, propagar el evangelio por doquier. Y en todo este avance que hemos tenido, nos ha llevado a un punto donde nos muestra 4 formas en que se puede estar involucrados y comprometidos en el ministerio de la reconciliación. Recuerda que los ministerios son servicios, un servicio para la reconciliación. Y estamos viendo el primero, ya hemos abarcado un poquitico en ello, y el primero es preparando el terreno. Y nos preguntábamos cómo se prepara un terreno. Cuando hay que preparar un terreno es para poner allí la semilla y que dé fruto, ¿verdad? Igualmente nosotros tenemos primeramente que preparar el terreno para poder sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Recuerden cuando Él nos habla en la parábola de la semilla, que nos hace hincapié y nos está diciendo allí claramente, incluso explica esa parábola, diciendo que la semilla es la palabra de Dios, es lo que se debe sembrar. No otra cosa hay que sembrar, solo la palabra de Dios. También nos dice que el terreno donde hay que sembrarla somos nosotros. Y allá en esa parábola nos habla sobre diferentes terrenos, unos pedregosos, otros con hierba que crece juntamente con la semilla y puede ahogarse. También al esparcir la semilla puede caer en el camino y llegan las aves y se las comen. Bueno, y también hay buena tierra, esperando que nosotros seamos esa buena tierra, donde quede sembrada la palabra de Dios verdaderamente, porque si cae en buena tierra es la única manera que da fruto. ¿Ve? Entonces esa preparación del terreno el Señor nos enseñó en lo que hemos visto anteriormente, que se prepara orando, con la oración. No hay otra manera de preparar un terreno. Nosotros sabemos que hemos hablado a tantas personas y hemos llegado a unos terrenos que se salen de lo que nos muestra el Señor ahí en la palabra, unos terrenos muy áridos, muy pedregosos, muy espinosos incluso, que se ponen bravos porque les regamos la palabra, o sea, la semilla. Entonces, para el terreno, porque el labrador lo ara con los bueyes, o ara más sofisticadamente con los trillos, estos tractores que llevan allí un hierro pesado con muchos dientes y arrastran la tierra y le hacen hueco, la suavizan, porque la tierra es dura. Algunas tierras son muy duras, unas más que otras, y luego la riegan con agua para que suelte, y en ese trabajo pues se alista el terreno, quitándole piedras, raíces de otras cosas que se han pegado allí, para que no vaya a ser infructuosa la semilla que llevemos allí. Así que el primer punto que nos muestra el Señor es preparar el terreno. Y la forma como nos muestra es orando. No hay otra manera de que preparemos el terreno. No hay otra forma, hermano. Entonces, Él nos presentó que debemos de perseverar en oración y ruego para ser investidos del poder de lo alto y ser testigos de Jesús. Entonces, orando, vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él nos manda hacer, que es llevar la palabra o sembrar la semilla.
Y con eso así somos testigos de lo que dice la palabra de Dios, es una manera, y así que otros también lo sean igualmente después. También nos dio una partecita que nos enseñó sobre que se reunían cada día en el templo para orar. Entonces aquí nos dio enseñanza de que hay un lugar especial para uno ir a orar y se llama templo, ¿sí? Y que nosotros como iglesias tenemos que ir a orar al templo. Pero también en esa enseñanza nos dio a entender que no solamente había templo allí en ese tiempo, sino que la iglesia también estaba en las casas, ya se reunían en las casas, compartían la palabra, sembraban la semilla, la palabra, y aparte de eso nos enseñó de que también compartían el pan y eran unánimes en el mismo pensamiento, tenían la misma palabra, no uno decía una cosa y otro otra, no, todos eran unánimes en el pensar igual con la palabra de Dios, que es lo que nos toca en este tiempo también tener en cuenta. No que hablemos uno una cosa y otro otra, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces se reunían era para qué en el templo, pues para orar. Esa es la forma de alistar el terreno, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y ahí precisamente nos enseñó que mientras hacían estas cosas oraban, alistando ese terreno, compartían el pan, tenían favor unos con otros, tenían unanimidad en el pensamiento y en todo lo que hacían, y el Señor añadía a los que deberían ser salvos. Vean, nos está dando una muy buena forma técnicamente para que hagamos las cosas. Pero también nos enseñó que la iglesia oró pidiendo para que Dios le diera a Pedro y a Juan denuedo y poder. Mira que es necesario orar por aquellos que nos dirigen en la palabra, para que lo hagamos con toda solicitud, con denuedo, y con poder de la palabra, y con poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos, los que llevamos la palabra, de esa oración, de todos aquellos que son nuestros hermanos y queremos ganar a muchos para el reino de los cielos. Entonces es un conjunto. Esto es como una empresa, todos trabajamos para un solo patrón, y nuestro patrón es nuestro Dios, y tiene el mejor pago que puede dar un patrón. Pero también nos enseñó persistir en la oración, no desmayar en ella, ser insistentes en orar, no dejar de orar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que hemos visto en los días anteriores. Hoy vamos a iniciar, aún no se ha terminado el primer punto, seguimos en ese primer punto. Y vamos a ver cómo o qué recomendaciones nos da a través de la palabra de Dios, y nos sigue dando en este primer punto. Y nos dice que la necesidad de ayunar y orar para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia a enviar los obreros. Entonces vamos a mirar de qué se trata esto. Cuando nos está diciendo que debemos de, o sea, tenemos la necesidad de ayunar y orar para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia a enviar a los obreros, tenemos que indagar y mirar en la palabra de Dios cómo es la situación. Porque el orar y el ayunar es una herramienta eficaz para que el Espíritu de Dios se presente en nosotros y con nosotros, para que así podamos llenarnos de su verdad, de su palabra, entender muy bien, en esa manera orando y ayunando, y poder así entender y enviar a estos entendidos como obreros para que también hagan este trabajo. Si ve que es mancomunadamente, en un grupo, unos con otros, ayudándonos todos a esta misma labor, a este mismo trabajo. Sabiendo que estamos trabajando, o más bien, pongámosle, sirviendo al Señor, a un solo Señor, y que Él da el mejor pago de cualquier otro Señor. Así que sigamos en este sentido, mis hermanos, y vamos a leer para ello en Hechos 13, del 1 al 3. En Hechos 13, en Hechos 13,
en los versículos 1 al 3 vamos a encontrar esto que nos está diciendo el Señor, de la necesidad de ayunar y orar para que el Espíritu Santo nos guíe como iglesia para poder enviar a otros a hacer esta misma labor hermosa. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 13, 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, hablando de una iglesia en ese lugar, una sola. Mire lo que había allí, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, o sea, sirviendo al Señor, dice, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si ve claramente cómo el Señor nos indica la manera, la forma que podemos lograrlo. No se nos vaya a olvidar, mis hermanos, mientras estemos en esta labor, en esa tarea, de querer expandir la palabra de Dios, de hacer esta autopropagación. Entonces tenemos que hacerlo como Dios nos está indicando. Y lo acabamos de ver, que es ayunando y orando. Solamente así viene el favor del Espíritu Santo para que nos preparemos de llevar a otros, mandar a otros para que también hagan esa labor. Pero primero tenemos que saber nosotros, entender bien nosotros lo que estamos haciendo, hacer nosotros la tarea. Ahora hay una pregunta. Muchos estamos oyendo la palabra de Dios hoy. Muchos estamos llegando a seguir al Señor hace mucho tiempo, yendo al templo como iglesia, a orar, a buscar su favor, a oír palabra. Pero la pregunta es, ¿esa persona de todas las que vemos en las iglesias querrán hacer la labor de ganar a otros para Cristo? ¿O solamente van por su salvación? Porque a eso es que se va. Pero Dios tiene que poner en cada uno de nosotros como un aliento, un deseo, un anhelo de querer que otros coman de lo mismo que estoy comiendo yo. Porque uno comer solo es como maluco. No es hasta bueno, casi ni alimenta. Yo me he encontrado en ocasiones comiendo solo y me aburro de comer, como que dejo más bien eso ahí y me voy. Porque qué bonito cuando tiene uno al lado a alguien en quien compartir lo que está comiendo. Por eso cuando estamos en familia con nuestros hijos hasta los bocadeamos. Así la ética, ¿qué se llama? La ética de la buena mesa, eso se llama ética, la buena mesa no lo vea bien de bocadear a otra persona. Pero Dios lo ve bien porque lo hacemos con amor. Entonces el estar comiendo juntos, haciendo un acompañamiento en esta labor de la comida es importante. Por eso queremos darle el bocado a otro, queremos llevarle el evangelio a otro. Queremos que otros también se sacien como nosotros nos hemos saciado. Entonces casi que eso debe ser como una forma natural de todas las personas, el querer darle un bocado a otro, darle de lo que ha comido o de lo que está comiendo. Esto es necesario porque ahí se desprende también el amor hacia los demás. Y yo puedo demostrar el amor en muchas maneras, ¿cierto? Unos muestran el amor dándole a sus hijos o a las personas o muchas veces a Dios dinero, ¿sí? Pero eso no es todo, hermanos. Creo que la mayor manera de amor es estar en las buenas y en las malas, en la necesidad, en el momento justo que la persona necesita el abrazo, el aliento, ¿sí? Que necesita la oración precisamente para que se efectúe de parte del Señor un milagro, una sanidad, para que sea guardado de hombres malvados y perversos, para que consiga una labor, un trabajo, para que consiga economía, para que tenga sustento. La oración es muy necesaria, ¿eh?
tanto como la palabra, el sembrar la semilla es tan importante. Y esto es lo que está hablando aquí la palabra del Señor sobre el sembrar la semilla. Pero para ello nos está diciendo que hay una gran necesidad de alistar un terreno para hacerlo. Y nos está hablando a través de Hechos 13, 1 al 3, que hemos de hacerlo de tal manera, ayunando y orando, para que quien opera en todos nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, nos dé de su poder y de su gracia para poder hacer esto. Y poder, después de que hayamos hecho todo como Dios lo manda, enviar a otros a que vayan también y dispersen, hagan esa misma labor que estamos haciendo nosotros, de autopropagación de la palabra de Dios. Bien, pero también conocemos que hay muchas oraciones y van dirigidas para diferentes formas. Acabo de decirles, para sanidad, para prosperidad, para economía, para que no falte el pan en la mesa, para que a la cena nunca falte, no escasee, porque hay necesidad de ser sanos de enfermedad y muchos milagros, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos muestra, en el estudio que estamos haciendo sobre esta propagación de su palabra, de estas 4 formas que debemos de tener muy claras para un ministerio, un servicio ¿de qué? ¿Sí se acuerdan? Comprometidos totalmente ¿para qué? La reconciliación. Eso es lo que estamos mirando. Entonces esa reconciliación que Dios hizo a través de Jesús para con el mundo fue a través de su Hijo amado y fue para una sola forma. Sí, que la oración sirve para muchas cosas, pero en este momento la oración que debemos de llevar a cabo y hacer es para salvación. ¿Ve? Y el Señor nos muestra aquí en la palabra a través de Romanos 10:1, porque estamos direccionando la palabra en este momento es para la reconciliación, para que estemos involucrados en este tema de la reconciliación. ¿Ve? Y dice Romanos 10:1 al respecto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, como hemos visto, ya hemos hablado de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo amado por Dios, su pueblo. De él se habla aquí en todas partes, como su pueblo. Pero anteriormente se hablaba como solo su pueblo. Y acuerde que hemos mirado cómo ellos, por desobedecer y no querer recibir a Jesús, quien les llevaba la palabra, el evangelio de salvación, miraron a otro lado y no lo recibieron, porque Jesús a lo suyo vino, a lo suyo, a enseñar la palabra, a darse a conocer él, a su Padre, y no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces él le tocó ir a los gentiles, a nosotros. Y por esa desobediencia, por el no querer recibir la semilla, la palabra de Dios, este pueblo de Dios, entonces Jesús tuvo que irse a los gentiles, a nosotros, para no ser infructuosa la semilla. ¿Sí ve cómo es importante no hacer infructuosa la semilla que Dios nos da? Tenemos que hacer uso de lo que Dios hizo a través de Jesús, de no ir a perder la semilla. Dijo, no, entonces yo voy y la hago fructificar en otros, y en nosotros ha fructificado y damos gracias a Dios por ello. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios y con Jesús, que nos ha mirado a nosotros para hacernos también su pueblo. Por eso ahora ya no es solamente Israel, sino nosotros también hemos sido un pueblo adquirido por Dios. De esa manera, pero así fue. Cuando ya somos adquiridos por Dios, pues entonces somos su pueblo. Lo que hay que cuidar es que no dejemos de ser el pueblo de Dios, ¿sí? Y para no dejar de ser el pueblo de Dios nos toca desobedecer, como nos está diciendo aquí en la palabra. Entonces aquí nos está diciendo en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues claro, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios y con Jesús, pero también en una manera ser agradecidos con Israel, porque a través de la desobediencia de ellos nosotros hemos sido injertados como pueblo de Dios. Y orar para que este pueblo Israel alcance la salvación.
que ellos logren. Ojalá que la venida del Señor sea pronto, mis hermanos, y oro y ruego que sea así por Israel, porque mientras mueran más judíos, más israelitas, en este tiempo, sin conocer, sin querer recibir todavía, en este tiempo no han querido recibir a Jesús como su Mesías Salvador. Y en este tiempo, entre más mueran judíos, pues no van a ser salvos. Hasta eso hay que tener mucha inteligencia, hermanos. Pedirle al Señor, por favor, que ya llegue el tiempo de que venga por su iglesia. ¿Sabe por qué les digo esto, mis hermanos? Porque después de que Jesucristo venga por su iglesia, se acaba el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Ya los gentiles ya no tienen más opción para ser salvos. Los que se quedaron sin conocimiento de Dios, los que fueron rebeldes al conocimiento de Dios, ya no tienen salvación. Ya se acabó el tiempo de los gentiles. Solamente recibe a los otros, a los gentiles, ¿no? Estoy hablando de los otros gentiles, se quedan porque los otros gentiles son los que no quieren conocer de Dios. Pero los gentiles redimidos, o sea, nosotros, los que sí quisimos saber de Dios, somos arrebatados con Jesús para irnos a las bodas del Cordero. Pero los otros gentiles, que los que no son los que no quieren conocer de Dios, ellos se van a quedar, pero ya no tienen la opción de salvación, porque ya se les cumplió el tiempo. Ahí lo está diciendo claramente la palabra de Dios, como lo hemos leído antes. Entonces le estoy hablando sobre el pueblo de Dios, sobre los israelitas, sobre el pueblo judío. Si yo oro para que el Señor venga pronto, entonces van a morir menos judíos, porque pronto viene el Señor. Entonces ya llega el tiempo del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos. Y es cuando dice el Señor en el misterio que nos muestra: entonces todo Israel será salvo. O sea que llega la oportunidad para que vuelvan. Y creo que por segunda vez ya tienen que mirar a Jesús, porque ya se cumple todo lo escrito. Y ahí sí, por más que no quieran mirar, tienen que conocer que la palabra estaba escrita y no la quisieron ver. O sea, se hicieron ciegos a la palabra de Dios. Ahí cuando vean el cumplimiento, que el Señor vino por su iglesia y que se quedaron y que, ay, Dios mío, no hicieron caso a lo que antes el Señor Jesús les venía a decir, entonces van a decir, ay, ¿cómo así que no vimos esto? Ahí les toca poner la mirada, ahora sí, en su Salvador. Y solamente poniendo la mirada en el Salvador es que somos salvos. Entonces, Dios lo que nos quiere mostrar aquí en Romanos 10:1, que la oración que debemos de hacer es para salvación mayormente. No solo para el pueblo de Dios, los israelitas, sino por nosotros, por nuestra familia y por todos los que conocemos, y aún por los que no conocemos. En este tiempo tenemos que orar no egoístamente, hermanos. Dios nos está obligando, quiera o no, a que miremos todos aquellos que están perdiendo sus seres queridos por medio de esta pandemia. Y nos hace ver la necesidad de dirigir la oración para salvación. Decirle a Dios, Dios amado, en el nombre de Jesús, por favor, mira a todos aquellos que están en las camas, en esas UCI, que ya es para el tiempo final prácticamente quien va a esa cama. Por favor, Dios, pon en el corazón que mire a ti y se arrepienta. No interesa que pierda su vida, pero que no pierda su alma. Esa es la oración más sentida en este momento, hermanos. No se les olviden las oraciones diarias, mis hermanos. Orar por aquellos, no interesa que sean pecadores, tú y yo lo fuimos. Y quien diga que no ha sido pecador miente y hace mentiroso a Dios. Yo puedo recibir una palabra de una persona que me diga hoy en día, yo no volví a pecar, se lo creo. Si nació de nuevo, ¿cómo voy a ponerlo a duda? Si el nacido de nuevo no puede pecar. Eso no puedo ponerlo en duda. Pero que alguien me diga yo no he pecado nunca, eso sí como que está difícil. Entonces tú y yo fuimos pecadores, hermanos. Y Dios estaba ahí con la mano de Jesús, lista para recibirnos y hacer que llegáramos a ser salvos.
Ahora pues no interesa aquel pecador que esté allí doliéndose en muerte, en lecho de muerte. Dirijamos una oración para el mundo entero, hermanos, en todos los países. Si te queda tiempo, no sé cómo tú ores. Muchos ponen el mapa ahí, mundial o nacional, como sea, para pedir por cada región. Y que en cada región que están sufriendo esto, porque esto a nivel mundial, hermanos, dirigir nuestra oración para que sean salvos, como lo fue entre nosotros esa salvación, hermanos. Bueno, estos son los que partirán con el Señor, porque allí algunos se rescatan y sigue que salen aplaudiendo por los hospitales, salvos de la enfermedad, porque Dios también sana y escucha las oraciones de los justos. Por eso yo digo, mis hermanos, entre más días pasen, tenemos que darnos al afán de ser justos, porque hay que mirar que es una de las herramientas que nos muestra Dios para llegar a hacer algo por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia y por muchos que conocemos y aún por los que no conocemos. Pero siendo justos, porque ahí nos podemos tallar las rodillas orando, ayunando y haciendo un poco de cosas, pero esa oración no llega, no pasa del techo, ahí se quedó en la terraza, ahí clavada en ese cemento. ¿Por qué? Porque no hay justicia en nosotros, no somos justos. Si esto ocurre, entonces, si ve que la herramienta se inutiliza, no se puede utilizar bien. Se perdió, es la herramienta precisa y la dejamos a un lado, usamos otra. Hermanos, tomamos las cosas como Dios nos las da, clara, específicamente. Así que mis hermanos, oremos por salvación primeramente. ¿Sí? Dios añade lo demás. Acuérdese que eso ya está dado. Mateo 6:33 nos lo dice más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, siendo justos. La justicia es Jesús, el único justo. Tenemos que ser como Él, a la estatura del varón perfecto. Cuando estamos buscando de Dios y su justicia, cuando ya somos justos, entonces viene todo lo demás añadido. Vea que la palabra de Dios nos está direccionando como debe de ser. También el Señor nos manda a preparar el terreno, orando, y siempre va a ser así, no hay otra forma, hermanos, o sea, no hay otra manera para alistar un terreno, para que sean salvas las personas, y para que se reconcilien, o sea, cuando se habla de salvación, es para que se reconcilien para con Dios. Y esa reconciliación es a través de Jesucristo, no hay otra manera, por medio de la palabra de Dios. ¿Eh? Así cala la oración, así llega la oración. Entonces hay que orar para que quienes predican lo hagan con toda autoridad y denuedo. Y les sea dada la palabra para dar a conocer el Evangelio. Para dar a conocer el Evangelio. Se entiende que ya tenemos que ser conocedores de lo que le damos. Y yo miro y le doy gracias a mis hermanos porque yo entre más predico y más hablo de la palabra veo que el Señor me muestra más. Y como yo soy inteligente, ¿sabe qué pienso? Yo les doy gracias a Dios por todos ustedes. Porque la única manera de que yo tenga esa inteligencia, esa sabiduría, es por sus oraciones. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios y voy a leerlo. Entonces, de antemano, mis hermanos, déjenme darle gracias a todos y cada uno de ustedes. Porque sé que ustedes me tienen en oración. Y eso lo puedo ver, lo puedo palpar. Porque cada día el Señor me da denuedo y autoridad para hablar la palabra de Dios. Vamos a definir qué es denuedo. O frescura más bien de la palabra, ¿cierto? Ese es el denuedo. Y autoridad no es que sea para regañar, porque eso no es autoridad en ningún lado. Autoridad es cumplimiento. O sea, el que yo cumpla la palabra de Dios me da autoridad para poder decirle a ustedes lo que les estoy hablando. Si no, no tengo autoridad. Y yo les doy gracias a mis hermanos por sus oraciones, porque eso es lo que he recibido últimamente y ya hace un muy buen tiempo lo estoy recibiendo. Ese denuedo y esa autoridad para hablar la palabra. Y yo no tengo que ir a otro lugar para darme cuenta por qué es. No es porque sea preferido de Dios, no.
Es porque ustedes han orado por este servidor. Pero acuérdense que no hay un solo servidor en la tierra, hermanos. Tenemos muchos que llevan la palabra de Dios. Y sé que estoy hablando a un gran número de personas que se congregan en diferentes partes y tienen su pastor. Oren, mis hermanos, por favor, oren por todos aquellos que hacen un favor de llevar la palabra de Dios. Voy a hacer un corte pequeño aquí. Sigo en en Efesios 6, 18 al 20. Mis queridos hermanos, los amo en el Señor, oro por cada uno de ustedes, sus familias, que Dios los bendiga, los guarde y que esta palabra realmente fructifique en todos nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.